Muy bien, hermanos. Espero que el Señor hable también a nuestras vidas en el día de hoy a través de su preciosa palabra. Esta mañana veremos 3 características de una iglesia digna de imitar. 3 características de una iglesia digna de imitar. Y para eso les voy a pedir que leamos nuevamente primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10 y luego vamos a tener un momento de oración para pedir la dirección de nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, agradecemos, Señor, el privilegio que tenemos de saber que tú eres fiel, Señor. Gracias porque tu misericordia y tu fidelidad, Señor, alcanza hasta las nubes y nosotros somos objeto de ello. Te damos gracias porque tú, Señor, eres exaltado sobre todos. Pedimos tu dirección en esta hora, Señor, y que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos vas a decir a través de tu preciosa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije hace un momento, hoy veremos 3 características de una iglesia digna de imitar. El apóstol Pablo llama a la iglesia en Tesalónica en el versículo 7 de nuestro texto que acabamos de leer, un ejemplo. Y la palabra utilizada aquí se usaba para referirse a una marca o una huella dejada por un golpe. En otras palabras, es el proceso de golpear para dar forma, como un molde. Es decir, el apóstol Pablo está llamando a esta iglesia un modelo, una iglesia que ha sido moldeada por la palabra, un ejemplo de vida para todos los creyentes. Note que el versículo 7 dice que fueron un ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. En ese tiempo, Grecia se dividía en 2 provincias romanas. Macedonia estaba al norte, en donde encontramos ciudades como Anfípolis, Filipos y Berea. Y al sur estaba Acaya, en donde encontramos ciudades como Atenas y Corinto. Todos estos eran lugares que el apóstol Pablo y su equipo habían recorrido predicando el evangelio y plantando iglesias en su segundo viaje misionero. Los tesalonicenses fueron un ejemplo para todas estas iglesias. Y esto es particular, queridos hermanos, porque a ninguna otra iglesia el apóstol Pablo la llama un ejemplo en todo el Nuevo Testamento. Y por alguna razón, el Espíritu Santo ha querido que este ejemplo trascienda las épocas, quedando registrado en el Nuevo Testamento. Y una de esas razones podría ser para que nosotros aprendamos que debemos imitar los buenos ejemplos. Y por otro lado, para que nos examinemos a nosotros mismos como iglesia y desafiarnos también a vivir consecuentemente con la fe que decimos tener. Por eso la iglesia en Tesalónica fue un ejemplo para todas las iglesias y sigue siendo un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Así que nuestro texto nos desafía a seguir el ejemplo de esta iglesia. Y para eso vamos a ver estas características. Les invito entonces a ver la primera característica de una iglesia digna de imitar. Una iglesia digna de imitar imita a los que imitan a Cristo. Versículos 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses vinieron a ser imitadores de los mensajeros y del Señor Jesucristo. Esto es consecuencia de lo que venía diciendo anteriormente. Observe por favor el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y esto se refiere a la conducta que tuvieron los misioneros entre ellos. Es el mismo sentido que podemos ver en el capítulo 2, versículo 10, que dice lo siguiente: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí podemos apreciar que Pablo pone su propia vida y la de su equipo como un ejemplo de conducta. Los tesalonicenses podían mirar a la vida de ellos y ver no solo cómo predicaban el Evangelio, sino cómo vivían el Evangelio, cómo vivían lo que predicaban. Ahora nosotros esperaríamos que dijera que los tesalonicenses se convirtieron en imitadores del Señor en primer lugar. Pero no sucede de esta manera. ¿Por qué? Porque Pablo, Silvano y Timoteo fueron el primer acercamiento al cristianismo. Es decir, el primer acercamiento a cómo vive una persona transformada por el Evangelio, moldeada por la palabra que evidencia el poder del Espíritu Santo en su vida. Ellos vieron la vida de Cristo reproducida en Pablo. Vieron el amor de Cristo en él, y no solamente en él, sino también en Silvano y en Timoteo. Los tesalonicenses vieron en ellos un ejemplo de cómo se imita a Jesucristo, de cómo se vive como Él. La palabra imitadores significa mimetizarse o parecerse. No se trata de una mera copia. Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con discipulado, con miras de avanzar hacia la semejanza de Cristo. Porque todos los creyentes somos imperfectos y necesitamos ejemplos de otros creyentes maduros para ayudarnos a crecer en nuestra semejanza a Cristo. Note lo que escribe Pablo a los Corintios en su primera carta en el capítulo 4, versículos 16 y 17, hablando acerca de asuntos doctrinales. Por tanto, dice Pablo, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Un poco más adelante también en el capítulo 10 de esta misma carta, en el versículo 32, en adelante hablando acerca de negarse a sí mismo. Dice Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo también exhorta a los filipenses en el sentido de seguir un mismo camino, es decir, en unidad. Dice el capítulo 3 de Filipenses, versículos 16 y 17. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imitar a los que imitan a Cristo es una exhortación para nosotros también en el día de hoy. Dice el autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, debemos imitar a aquellos que imitan a Cristo.
Esto es muy importante porque nosotros somos imitadores por naturaleza. Es cosa de mirar a nuestra vida. Nosotros aprendemos imitando. Seguimos el ejemplo de alguien más. Siempre en nuestra vida podemos corroborar eso. ¿Quién no ha querido ser como alguien más? Cuando éramos niños tal vez queríamos ser como nuestros padres o algún personaje que nos gustaba mucho. Soñábamos con ser como alguien, teníamos a alguien a quien imitar. Siempre hemos tenido a alguien a quien imitar. Tendemos a imitar lo que vemos. Pero ahora en Cristo nuestra meta es ser como Él. Se trata de vivir como Él vivió. Escuche lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice Samuel Pérez Millos, la verdadera vida cristiana tiene que ver con mimetizarse con Cristo, es decir, reproducir a Cristo en la vida, de modo que quien realmente está identificado con Él mostrará las condiciones propias de su vida reproducida por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿a quién estamos imitando, hermanos? Porque siempre estamos imitando a alguien. Incluso puede ser alguien del mundo. Y lamentablemente vemos como en algunas iglesias imitan muy rápido lo que hace el mundo. El mundo sin Cristo saca alguna moda y tratan de hacer su versión cristiana e introducen esos malos ejemplos a la iglesia. Y ahí nos damos cuenta que el mundo está impactando a la iglesia en vez de que la iglesia esté impactando al mundo. La iglesia está llamada a ser como Cristo, a representar a su Señor en su vida. Por eso debemos preocuparnos de seguir el ejemplo de aquellos que imitan a Cristo. Tenemos esta responsabilidad dentro de la iglesia porque siempre van a haber otros creyentes que nos estén mirando. ¿Han pensado en eso, hermanos? Yo, mientras estudiaba esto, pensaba en eso. Siempre hay alguien que está mirándonos. Siempre hay alguien que busca acercarse a otro hermano para aprender. Por eso tenemos esa responsabilidad tan grande entre nosotros, queridos hermanos. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una tremenda responsabilidad. También le escribe a Tito en el capítulo 2, versículos 3 al 5, que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tienen que seguir el ejemplo de las hermanas mayores. Y en un sentido más íntimo, queridos hermanos, y muy importante también en nuestro hogar. ¿Qué ejemplo estamos dando en nuestro hogar? Los que tenemos hijos. ¿Qué están viendo en nosotros como padres? ¿Qué queremos que aprendan de nosotros? ¿Queremos que aprendan a imitar a Cristo? También podemos pensar en nuestras esposas. ¿Pueden ver el amor de Cristo en nosotros? Así como Cristo amó a la iglesia. Podríamos decir junto con el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién estamos imitando, hermanos? La iglesia de Tesalónica estaba imitando a aquellos que imitan a Cristo. Por eso es un ejemplo para nosotros. Pero no solamente estaban imitando a los misioneros y al Señor en su conducta, en su manera de vivir, sino también en sus sufrimientos. Note nuevamente el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y esta palabra recibir tiene el sentido de aceptar, de someterse a la palabra, de vivir de acuerdo a ella a pesar de la gran tribulación que esto les trajo. En el capítulo 2, versículo 13 de nuestra carta, está el sentido de recibir la palabra. Lo que quiere decir, lo que significa recibir la palabra. Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, la palabra comenzó a moldear sus vidas. Se sometieron a la palabra como la única norma de fe y conducta para sus vidas, tal como había sido el ejemplo de los misioneros que habían vivido de acuerdo a la palabra. Aceptaron la palabra en medio de gran tribulación o de mucha tribulación. Y esto se refiere a una persecución dolorosa. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, el capítulo 17, para que leamos cómo fue esta gran tribulación que experimentaron cuando llegó el mensaje del Evangelio a Tesalónica. Hechos capítulo 17, versículo 2 en adelante. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este es el mensaje, la palabra que llevaron los misioneros hasta Tesalónica. Versículo 5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, ellos rechazaron la palabra, no la aceptaron, la rechazaron, alborotaron la ciudad. Versículos 6 y 7, les levantaron también falso testimonio. Miren, note versículos 6 y 7. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es decir, los acusaron de sedición incluso. Y esto, queridos hermanos, es en ese tiempo, uno de los delitos más graves en el Imperio Romano, era reconocer lealtad a otro rey que no fuera el César. Y esto lo hicieron, por supuesto, distorsionando la enseñanza de Pablo acerca del reino de Dios. Ocuparon esto para poder distorsionar y producir este alboroto en contra de estos hermanos. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Finalmente se produjo un escándalo tremendo aquí. Y los sacaron a las autoridades, dice, por supuesto, a las autoridades de Macedonia, para poder seguramente arrestarlos. Y de esta manera, con esta gran tribulación, queridos hermanos, así comenzó todo. Pero a pesar de esta gran tribulación y en medio de toda esta aflicción, los tesalonicenses recibieron la palabra. Y no solamente estaban imitando a los misioneros y al Señor en sus padecimientos, sino que también otras iglesias. Noten, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea,
pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y aquí tiene el sentido de comparación. Es decir, que otras iglesias también estaban sufriendo persecución por causa de la verdad, por haber aceptado la palabra de Dios. Es decir, estos hermanos aprendieron a sufrir por la verdad. ¿De quién habían visto eso? De Pablo y los misioneros. Aprendieron a enfrentar las aflicciones con el gozo del Espíritu Santo, dice el versículo 6 al final, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Soportar las aflicciones con gozo del Espíritu Santo es una evidencia de que habían recibido la palabra, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y ese gozo está allí a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones, por muy dolorosas que éstas sean. Y esto es algo que solo el cristiano puede experimentar. Esta es la gran paradoja del cristiano. ¿Quién puede gozarse? ¿Quién puede alegrarse en medio de las peores circunstancias? Solo aquellos que son dotados por el Espíritu Santo para eso. ¿Y cómo no alegrarse, queridos hermanos, si la noticia, la palabra que llegó a Tesalónica es un mensaje de salvación? Que en Cristo hay perdón, que todos sus pecados fueron llevados por el Señor Jesucristo en su cuerpo sobre el madero. Este gozo, queridos hermanos, es la alegría de la salvación que está puesta en ellos por el Espíritu Santo. Y ninguna aflicción podía quitarles el gozo de saber que habían sido perdonados. Los tesalonicenses no solo imitaron la conducta de los misioneros, sino que también imitaron cómo enfrentar las aflicciones con gozo del Espíritu Santo. Y así es como nosotros debemos también enfrentar las aflicciones que vengan por causa de la verdad. Porque si somos creyentes genuinos, si hemos aceptado la palabra de Dios, ese gozo está también en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y nada puede arrebatarnos la alegría de la salvación, ni la más dura persecución, porque no nos gozamos en nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo el que pone ese gozo en nosotros. Los hermanos de Tesalónica imitaron a aquellos que imitan a Cristo. Y como consecuencia fueron un ejemplo para todos los creyentes. Observe el versículo 7. De tal manera entonces que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es importante notar esto, hermanos, porque solo podemos ser un ejemplo a otros cuando hayamos imitado a aquellos que imitan a Cristo. Pero una iglesia digna de imitar no es solo aquella que imita a los que imitan a Cristo, sino que también es aquella que está comprometida con la evangelización. Y esto nos lleva a nuestra segunda característica de una iglesia digna de imitar. Una iglesia digna de imitar está comprometida con la evangelización. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ha sido divulgada la palabra del Señor. La palabra que se traduce divulgar tiene el sentido de resonar o de retumbar intensamente como un sonido que avanza, como un eco. Por esta razón entendemos que los tesalonicenses proclamaron la palabra por todas partes. Noten que el versículo dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Esa palabra que habían recibido, ahora la proclamaban por todas partes. Y no podía ser de otra manera porque ellos habían aprendido así de Pablo y su equipo. Los tesalonicenses proclamaban la palabra del Señor. Y nada más que eso.
porque ellos mismos habían experimentado su poder transformador. Ellos fueron testigos de que la palabra del Señor es suficiente para transformar la vida de las personas y que no necesitan nada más que la palabra. Y ahora querían que otros también pudieran llegar al conocimiento de la verdad. Querían que otros también se arrepintieran de sus pecados y pusieran su fe única y exclusivamente en Cristo para salvación. Y sabían que la única forma de hacer eso es proclamando la palabra del Señor y nada más que la palabra del Señor. Recordemos que el apóstol Pablo da gracias a Dios en el versículo 3 por el trabajo de amor de estos hermanos. Y por supuesto ese amor se ve reflejado en el compromiso con la evangelización al querer que otras personas también lleguen al conocimiento de la verdad. Ese amor se manifestaba en el amor a los perdidos, en el deseo de proclamar la palabra para que otros también pudieran conocer lo que ellos habían conocido, para que otros pudieran aceptar lo que ellos habían aceptado, la palabra del Señor. Y esto nos enseña que la palabra del Señor es suficiente. Y lo único que podemos usar en la enseñanza, en la predicación o en la evangelización es la palabra del Señor. La palabra del Señor no necesita añadiduras, no necesita estrategias, no necesita ser adornada porque la palabra del Señor es perfecta, es fiel, es pura, convierte el alma, nos hace sabios, alegra el corazón, alumbra los ojos. La palabra del Señor no solamente tiene estas características, sino que también revela el estado del corazón. Pone en evidencia la condición caída del hombre y a la vez lleva al hombre a elevar su mirada hacia Cristo como su única salvación. Y para que eso suceda, queridos hermanos, nosotros solo debemos proclamar la palabra del Señor pura. Necesitamos estar comprometidos con la evangelización, comprometidos con predicar solamente la palabra y nada más que la palabra. Esta es la forma en que se hace evangelismo, llevando la palabra del Señor a cuantas personas se puedan alcanzar. Los tesalonicenses se habían convertido en un eco de la voz de Dios. Y eso es lo que tenemos que ser también nosotros, queridos hermanos. Esta tiene que ser nuestra meta, esto tiene que llenar nuestro corazón, tiene que ser un deseo de nuestro corazón ser nada más que el eco de la voz de Dios. Solamente decir lo que el Señor dijo. Ahora notemos también el alcance de esta proclamación. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es decir, no solo al norte de Grecia, no solo al sur de Grecia, sino que también en todo lugar. Y esto probablemente significa a lugares que están, por supuesto, mucho más allá de Macedonia y de Acaya. La predicación de estos hermanos tuvo una expansión mucho mayor de Macedonia y Acaya, porque todo lugar puede significar todo el mundo conocido de ese tiempo. Entonces no se sabe exactamente, vamos a decirlo así, hasta dónde llegó el eco de la proclamación de ellos. Eso solamente lo sabe el Señor. Recordemos que Tesalónica estaba ubicada en el Golfo Termaico más concurrido. Pasaba por ahí la vía Ignacia, que era una carretera que unía a varias provincias romanas de oriente a occidente, y transitaban por ahí todo tipo de viajeros, comerciantes, venían de muchos lugares diferentes, de muchas culturas diferentes, de muchas creencias diferentes. Era el centro comercial más grande de ese tiempo. Esto quiere decir que los hermanos de Tesalónica aprovecharon al máximo su ubicación para proclamar la verdad.
Dice un comentarista, no era necesario que los tesalonicenses hubieran recorrido largas distancias, tan solo era preciso que hablaran de Cristo a tantas personas convergían en la ciudad. Podríamos decir que la mayoría de las personas que pasaba por Tesalónica escuchaba el Evangelio. Porque los hermanos se encargaron de proclamar la palabra porque estaban comprometidos con la evangelización. Ahora, hermanos, notemos la cadena. La persona que escuchaba y recibía la palabra cuando estaba en Tesalónica llegaba a su destino y esa persona proclamaba la palabra allá donde llegaba y así se transmitía la palabra y avanzaba y avanzaba y avanzaba la evangelización. Corría y recorría la palabra del Señor por todas partes. Muchas personas transitaban por la vía Ignacia. Y como resultado entonces tenemos una tremenda expansión de la palabra, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. La última frase del versículo 8 dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo. Esto probablemente se refiere a que cuando Pablo llegaba a ciertos lugares y quería contar acerca de lo que Dios había hecho con los hermanos de Tesalónica, estos ya conocían el testimonio de ellos. ¿Por qué? Por su evangelización. Porque los hermanos se habían encargado de proclamar el mensaje por todas partes, así que no era necesario, dice Pablo, que nosotros digamos nada acerca de este asunto. Ahora, por supuesto, podemos preguntarnos también nosotros, ¿estamos comprometidos con la evangelización? El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podríamos decir que este es su último mandamiento. Y como alguien dijo, si es su último mandamiento, ha de ser nuestra primera preocupación. Este es el encargo solemne de nuestro Señor a su iglesia. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Esta iglesia aprovechó al máximo su ubicación geográfica para la evangelización. Nosotros también debemos aprovechar nuestro entorno para la proclamación del Evangelio. Cada uno de nosotros tiene un área donde puede predicar la palabra. Porque como veíamos, no es necesario recorrer grandes distancias. Es necesario hablarle a cuantas personas podamos el Evangelio. Pero hermanos, eso tiene que nacer de un deseo de nuestro corazón, de un deseo de obedecer la palabra del Señor. De imitar también lo que otros hermanos ya hicieron, como lo que acabamos de leer. Y la evangelización, queridos hermanos, la proclamación del Evangelio no es una tarea de algunos miembros de la congregación solamente, sino que es una responsabilidad de todos. Por supuesto, dentro de las capacidades de cada uno, pero nadie está exento de esto. Y otra cosa, queridos hermanos, nosotros no necesitamos ningún ministerio especial para predicar el Evangelio. Solo debemos ir y hacer discípulos, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28. Es el Señor el que nos envía. Es su poder, es su autoridad. Él nos envía con su poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. La iglesia en Tesalónica estaba comprometida con la evangelización y tenía muy clara su misión en esta tierra. Es necesario que nosotros también tengamos muy claro cuál es nuestra misión aquí. Y estamos aquí precisamente para llevar el Evangelio a otras personas, para llevar la palabra del Señor por todas partes. Una iglesia digna de imitar no es solo aquella
que imita a los que imitan a Cristo, que está comprometida con la evangelización, sino que también es aquella que es fiel, queridos hermanos. Una iglesia digna de imitar es aquella que es fiel al único Dios. Y esta es nuestra tercera y última característica. Una iglesia digna de imitar es fiel al único Dios. Versículos 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es importante notar, queridos hermanos, que este no es el testimonio de Pablo, ni de su equipo. Porque dice, ellos mismos cuentan. ¿Quiénes son ellos? Todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos son los que cuentan. Este es un testimonio visible, esto es algo que se podía ver, que era observable en la iglesia de Tesalónica. Ellos cuentan en primer lugar cómo los tesalonicenses recibieron a los mensajeros. Es decir, todos comentaban la conducta que tuvieron Pablo y su equipo entre los tesalonicenses cuando llegaron con el mensaje del Evangelio a Tesalónica. Pero sin lugar a dudas, lo que destaca aquí es la conversión de ellos. La palabra convertisteis significa volverse o revertir. Y tiene el sentido de un giro en dirección opuesta, es decir, que si yo antes caminaba hacia allá, ahora voy totalmente opuesto hacia el otro lado. Y esto no solo tiene el sentido de un cambio en la forma de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo, aunque por supuesto lo incluye, sino más bien aquí tiene el sentido de un cambio de lealtades. Por eso decimos que una iglesia digna de imitar es fiel al único Dios, porque ha sufrido un cambio de lealtades. Noten cómo lo dice nuestro texto, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. O también se puede decir desde los ídolos. Es decir, la manera en que se convirtieron a Dios es apartándose de los ídolos. Hay un cambio real, completo, observable en los tesalonicenses. Ellos pertenecían a la esfera de los ídolos, de estos falsos dioses que son producto del pecado y de la imaginación del hombre. Y servían a los que por naturaleza no son dioses, como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 8. Pero ellos abandonaron los ídolos para servir a Dios. Y esta palabra servir significa servir como esclavo. Ya no eran esclavos del pecado, ya no eran esclavos de los ídolos, sino que ahora eran esclavos del único Dios. ¿Notan cómo hay un cambio de lealtades? A un siervo o a un esclavo se le exige lealtad, se le exige fidelidad. Cuando nos convertimos a Dios somos libres del pecado y del dominio de éste sobre nosotros, pero pasamos a ser siervos de Dios o esclavos de la justicia. Hay un cambio de amo. Escuche lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, queridos hermanos, si pensamos un poco en esto, el mayor título al que un hombre podría aspirar es siervo de Dios. Es siervo de Dios. Dios nos libra del pecado para ser sus siervos y siervos del Dios vivo y verdadero. ¿Recuerdan al Señor cuando libró al pueblo de Egipto? De la esclavitud de Egipto. Los libró para que le sirvieran. Y ese es un privilegio enorme, queridos hermanos. Ser siervo del pecado, ser esclavo del pecado, ser esclavo de los ídolos, pero ser libre para ser siervo del Dios único. El Dios vivo quiere decir el Dios viviente.
el que siempre ha existido y que nunca dejará de ser, el que permanece por los siglos de los siglos. El que es verdadero quiere decir que es confiable. Y por supuesto esto marca un contraste con los falsos dioses. Acompáñeme por favor al Salmo 115 para que veamos cómo la Biblia describe a estos falsos dioses. Salmo 115. Versículo 4 en adelante. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. ¿Por qué? Porque están muertos. Si nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, eso nos dice que los demás dioses entonces están muertos y son falsos. Estos dioses, falsos dioses, son creación de hombres, producto del pecado de los hombres. Pero sin embargo, nuestro Dios es el verdadero. Nuestro Dios no es obra de nadie. Él es el creador. Nosotros somos sus criaturas. Nuestro Dios ha hablado, se comunica con el hombre, ha revelado y dejado su palabra. Se ha revelado a nosotros, se ha dado a conocer. Nuestro Dios ve y escucha todo. Por eso oramos a Él, porque sabemos que Él nos oye. Nuestro Dios es el único Dios. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Dice 2 Samuel capítulo 22, versículo 32. También dice Isaías 45, versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Otro versículo, Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente, igual en contraste aquí con los ídolos, con los falsos dioses. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Este es nuestro Dios, queridos hermanos. El Dios verdadero, el único Dios que vive y vivirá por los siglos de los siglos, del cual proceden todas las cosas. A ese Dios servimos nosotros. Nos apartamos de los ídolos, porque nosotros servíamos también a los ídolos. Después de haber estado toda una vida, queridos hermanos, o muchos años de nuestra vida, siéndole fieles a los ídolos, siendo fieles a los deseos de nuestro propio corazón, siendo fieles a todo lo que se oponía al Dios único, hasta que el Señor quiso revelarse a nosotros. Y cambiamos de lealtad. Ahora le servimos a Él. Ahora, hermanos, otra pregunta. ¿Hemos abandonado los ídolos? ¿Esto es acaso evidente en nuestra vida? ¿Podemos decir que somos siervos de Dios con autoridad? ¿Podemos decir que solo le servimos a Él? El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 16, versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hermanos, en nuestro corazón podemos tener muchos ídolos. Porque no es necesario que adoremos o sirvamos a dioses de plata o de oro o de madera como escuchábamos delante, sino que dioses que existen en nuestro propio corazón. Puede ser nuestro trabajo, o puede ser nuestros estudios,
tal vez amigos. Es más, en nuestra propia familia podemos tener ídolos. Nuestra esposa, por ejemplo, o sus esposos, tal vez nuestros hijos. Y hermanos, todo aquello por lo que trabajamos más, o aquella persona que buscamos agradar más que a Dios, ese es nuestro ídolo. Y seguimos sirviéndole a Él. Porque el Señor no quiere eso, hermanos. El Señor quiere todo nuestro corazón, no una parte de Él. No podemos servir a dos señores. El Señor quiere nuestra lealtad. Él nos hizo siervos de Él para servirle a Él. Por eso esto llamaba tanto la atención de las otras iglesias, porque estos hermanos realmente evidenciaban en su vida que habían abandonado los ídolos. Y es después de haber tenido todo el panteón griego para adorar, todos los ídolos que quisieran, toda la forma de vida, incluso pagana o libertina que ellos tenían. Sin embargo, ellos dejaron todo eso para servir a Dios, al Dios único. Ellos estaban viviendo de esta manera. Todos comentaban este cambio radical en sus vidas. Porque eso es lo que es, queridos hermanos, la conversión es un cambio radical en nuestra vida. Yo me preguntaba también, queridos hermanos, si los que me conocen o los que me conocían de antes podrían decir efectivamente, sí, la persona cambió totalmente. Ya no sirve a lo que le servía antes, ya no hace lo que hacía antes. Porque eso es algo evidente que se ve, queridos hermanos. Por eso ellos se asombraban y decían, ¿de qué manera os convertisteis de los ídolos a Dios? Por supuesto, eso es algo que solamente la palabra de Dios puede hacer. Es un cambio que solamente el Señor puede hacer. Que ninguno de nuestras propias fuerzas puede hacerlo. Solamente necesitamos la intervención de Dios para que eso pueda ser una realidad en nuestra vida, una realidad práctica en nuestra vida. ¿Quién querría abandonar los ídolos? Aquellos que le dan todo lo que ellos quieren, todo el placer de su vida, que no les dictan una norma de vida, que no les dice tienes que ser santo, tienes que abandonar todas estas cosas para poder seguirme a mí. El Señor Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay que negarse a sí mismo. Los falsos dioses, no piden esas cosas. ¿Quién querría abandonar esa vida? Por eso es algo que hace el Señor únicamente. El Señor los salvó, los libró del pecado para ser los siervos de Dios, siervos de la justicia. Y mientras sirven estos hermanos al único Dios, esperan a su Hijo regresar desde el cielo. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir y esperar. Podríamos decir que este es el propósito de la conversión, para servir y esperar. Estas cosas van juntas, queridos hermanos. Y la esperanza, aquí en el versículo 10, note que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La esperanza aquí, como les decía, tiene que ver con una expectación constante y paciente. Recordemos que el apóstol Pablo también, en el versículo 3 del capítulo 1, da gracias a Dios por la constancia en la esperanza que estos hermanos tenían en el Señor Jesucristo. Ellos esperaban ansiosamente al Hijo de Dios desde los cielos que los libra de la ira venidera. Esta era su esperanza. Y este es el mensaje que oyeron de los misioneros,
que ellos estaban enemistados con Dios por causa de sus pecados, por causa de ir tras de estos ídolos. Por lo tanto, la ira de Dios era inminente sobre ellos. Y la única forma de escapar de esa ira de Dios es arrepintiéndose de sus pecados y confiando solo en Jesucristo para su salvación. ¿Por qué? Porque Dios el Padre cargó en su amado Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Porque el Señor Jesucristo no solo nos libra de la ira del juicio, sino también de la ira eterna de Dios. No solamente se refiere aquí a una ira puntual, queridos hermanos. Nos libra de la ira de Dios. Eso escribe Pablo en el capítulo 5, versículo 9 de esta epístola. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación que será consumada y manifiesta cuando Jesucristo regrese desde el cielo. Escuche lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, debemos vivir el presente a la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él se manifieste traerá consigo la liberación de la ira venidera de Dios. Esta es la esperanza que tenemos como iglesia, que tenemos cada uno de los creyentes. Debemos entonces vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito capítulo 2, versículo 13. Porque es esta certeza lo que nos alienta a seguir adelante, queridos hermanos. Es esta esperanza la que nos alienta en medio de las pruebas. Estos hermanos estaban sufriendo persecución, pero aprendieron a vivir con los ojos puestos en Jesús, con los ojos puestos en la esperanza de verlo regresar. Así debemos también aprender a vivir nosotros, con los ojos puestos en esa esperanza. Ahora, queridos hermanos, la venida de Cristo es un tema recurrente en esta epístola. Y en dos ocasiones que es mencionada, tiene estrecha relación con la santidad. Noten por favor el capítulo 3, versículo 13. Dice así, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Santidad, venida. Ahora mire por favor el capítulo 5, versículo 23 al final de la carta. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos una responsabilidad aquí en esta tierra mientras esperamos a nuestro Señor del cielo. No solamente servimos al único Dios, sino que también nos preparamos en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos prepararnos para su venida en santidad. Eso es parte de la fidelidad a Dios, de obedecer lo que Él quiere para nosotros. Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa, dice Efesios, ¿cierto? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, queridos hermanos, es más fácil hablar de esta esperanza que vivir de acuerdo a ella. Porque a veces pareciera, queridos hermanos, que cuando las cosas están mal para nosotros, ahí
quisiéramos que el Señor regresara. No sé si le ha pasado eso a ustedes, pero en alguna situación difícil de su vida han pensado, Señor, ven ahora. Y esto no está bien pensar de esta manera, queridos hermanos, porque eso es una forma como de escapar de las cosas, de ver la venida de nuestro Señor Jesucristo como terminar con estas cosas terribles. Aunque cuando Él venga, todo esto va a pasar. Toda la aflicción va a pasar. Nuestra lucha con el pecado y todas estas cosas. Pero no debemos ver la venida del Señor como esa forma, como una vía de escape. Sino que por el contrario tiene que ser para nosotros el momento más esperado de nuestra vida. Y a veces, queridos hermanos, cuando las cosas van bien para nosotros, parece que se nos olvidara esa esperanza. Como que quisiéramos que se esperara un poquito porque ahora todo va bien. Eso no está bien tampoco. Y pienso, queridos hermanos, que eso puede pasarnos probablemente porque no le tomamos el peso todavía a lo que significa ser librados de la ira venidera de Dios. La Biblia dice que en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza hijos de ira. Y nos merecíamos, toda la justa ira de Dios sobre nosotros por causa de nuestros pecados, porque éramos sus enemigos. Y pareciera que a veces no pensamos que esa era nuestra condición. Y de hecho, si miramos a nuestro propio corazón y vemos cómo tenemos siempre ídolos y todo el pecado que todavía queda en nosotros, entendemos con mayor razón que no nos merecíamos todo esto. En otras palabras, nosotros nos merecíamos pasar la eternidad en el infierno. Eso es lo que la Biblia nos dice, queridos hermanos. Sin embargo, nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y Él lo llevó en su cuerpo sobre el madero. Y por medio de su sacrificio perfecto, Él nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Porque Él sufrió esa ira en nuestro lugar. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, en esa cruz era para nosotros. Pero Él tomó ese castigo, esa ira de Dios en nuestro lugar, para librarnos de la ira venidera, para darnos esta preciosa salvación que esperamos llegue cuando Él se manifieste. Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar y nos concedió la salvación por gracia, por medio de la fe. Y ninguna condenación hay para nosotros ahora, para todos los que hemos creído y que amamos su venida. Y esta es nuestra esperanza, queridos hermanos. Algún día veremos cara a cara a aquel que dio su vida por nosotros. ¿Cómo esto, queridos hermanos, no va a remover nuestro corazón? Hemos sido librados de la ira venidera. Gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso tenemos esta esperanza y por eso también tenemos que proclamar esta esperanza. Tenemos que predicar esta esperanza para que otras personas también puedan llegar al conocimiento de la verdad, se puedan arrepentir de sus pecados y se unan a nosotros en esta esperanza de ver regresar a nuestro Señor desde el cielo, queridos hermanos, con gran poder y gran gloria en un día precioso, hermoso para la iglesia, cuando seamos llevados a vivir con Él y todo el pecado, todo lo que nos separaba de Dios ya no exista más.
Esa tiene que ser nuestra manera de ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, no como una vía de escape, sino como lo más maravilloso que nosotros podemos esperar. No hay nada más valioso, hermano, no hay nada más precioso en esta tierra, queridos hermanos, que esperar al Señor Jesucristo desde el cielo. Ahora, si hay alguien que está aquí con nosotros que no se ha arrepentido aún de sus pecados, el Señor Jesucristo todavía perdona. Todavía su sacrificio es válido porque el Señor Jesucristo, su sacrificio es eterno. Todavía hay perdón en Jesucristo, todavía es tiempo de arrepentirte de tus pecados. Todavía es tiempo de poner tu confianza en el Señor, de reconocer tu condición de pecador, que tú servías a los ídolos. Todavía es tiempo. El Señor no ha regresado todavía. Así que, hermanos, proclamemos esta esperanza. Proclamemos esta preciosa verdad. Y, hermanos, hemos visto el día de hoy que una iglesia digna de imitar es aquella que imita a los que imitan a Cristo, que aprende de ellos y sigue su ejemplo para crecer en semejanza de Cristo, que es la meta de todo creyente. Que una iglesia digna de imitar es aquella que está comprometida con la evangelización, que vive para proclamar la palabra del Señor pura y sin añadiduras, porque confía en el poder de la palabra del Señor. Que una iglesia digna de imitar es aquella que es fiel al único Dios, que ha abandonado por completo los ídolos para servir fielmente a Dios y esperar ansiosamente el regreso de su Señor. Una iglesia que ha aprendido a prepararse para su regreso y a enfrentar con esta certeza todas las aflicciones que se presenten en esta vida. También debemos nosotros, queridos hermanos, seguir el ejemplo de esta iglesia. El Señor nos dé de su gracia también para poder seguir este ejemplo, pero no como una meta, queridos hermanos. No como una meta, sino como una base. Una base sobre la cual podemos seguir creciendo más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí, queridos hermanos, para parecernos a Cristo. Para eso venimos a la iglesia, para eso leemos su palabra, para eso estudiamos su palabra, para parecernos al Señor Jesucristo cada día. Aprendamos también a que no somos suficientes en nosotros mismos, que necesitamos de alguien más que nos ayude también a crecer. Aprendamos de los buenos ejemplos que tenemos para poder seguir creciendo, como les decía, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por dejarnos este ejemplo en la palabra. Gracias, Padre, porque nos desafía a nosotros, Señor, a obedecerte también. Nos desafía, Señor, a seguir los buenos ejemplos. Así como Pablo imitaba a Cristo, ayúdanos también a nosotros a imitarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Padre, ayúdanos también a proclamar la verdad. Para eso estamos aquí, Señor. Tú nos rescataste de los ídolos para servirte a ti y ser fieles a ti, a nadie más. Por favor, necesitamos de tu gracia, Señor, y el poder de tu Santo Espíritu en nuestra vida para poder cumplir con la tarea más preciosa que tú nos has dejado de proclamar tu preciosa palabra. Ayúdanos a vivir con la esperanza, Señor, de verte regresar un día, de la certeza, Señor, que tendremos de verte regresar por nosotros. Gracias por ese privilegio. Te oro, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí que vayan creciendo a la imagen de tu amado Hijo y creciendo a la esperanza también. Pedimos por aquellos que aún no te conocen, que tú toques su corazón, Señor, y con tu poder y de acuerdo a tu propósito y tu voluntad se conviertan y se arrepientan. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén.